Hola a todos, bienvenidos a Doble Cuántico, soy Sonia y hoy seguimos hablando de los trastornos del comportamiento. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del vídeo de los trastornos del comportamiento. Si no habéis visto la primera parte y queréis empezar por ella, aunque da igual por la que empecéis, podéis ir a través del enlace que os dejo aquí arriba o en la caja de información. Lo podéis ver a continuación de este si preferís. En principio creo que no voy a hacer alusiones entre vídeos, así que vamos a seguir viendo estas características que conforman los trastornos del comportamiento. Vale, seguimos ahora con la pérdida del conocimiento y el coma. En la pérdida del conocimiento o el coma, el paciente desconecta completamente su cerebro, su sistema. Puede ser de manera transitoria, como la pérdida del conocimiento, o de manera más permanente como el coma. Los dos conflictos que se dan para que se produzca este bloqueo y desconexión total van a ser, por una parte, un miedo a la enfermedad. Tengo miedo a la enfermedad o me siento impotente ante padecer una enfermedad o tener una enfermedad. Y, por otro lado, es un conflicto de miedo que me llega de frente, como antes que hemos comentado, ese susto que de repente nos dan o esa situación que de repente nos encontramos súbitamente y nos paraliza el miedo. Cuando ambos impactan de manera unísona y de frente, digamos que el sistema desconecta, es incapaz de abordar todo ese miedo repentino, esa impotencia y desconecta. Después vamos con la catatonia. La catatonia consiste en que la persona se queda bloqueada física y mentalmente. Es como si no pudiera avanzar ni retroceder, se queda en pausa. Puede incluso producirse movilidad corporal y puede durar varios días. En este momento lo que le pasa a la persona es que está atrapada literalmente entre dos conflictos, que son el miedo que llega de frente, un miedo que de repente me topo de frente, y un miedo que me llega por detrás y no veo, siento, percibo que hay algo detrás de mí, tengo miedo, pero no lo veo. Entonces me quedo bloqueada entre este miedo de frente y este miedo que viene por detrás. Entonces me quedo y no puedo ir para adelante, pero no puedo ir para atrás. Así que me quedo en un estado de catatonia. Vamos allá con las fobias y los TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Estos son trastornos en los que la persona se vuelve obsesiva o, digamos, expresa un miedo irracional a ciertos elementos y circunstancias. Más o menos siempre digo que van de la mano los TOC y las fobias. Los TOC sí que implican muchas fobias, aunque las fobias no tienen necesariamente por qué implicar un TOC. Puede haber dos conflictos muy claros dentro de estos trastornos. Uno tiene que ver con la amenaza de mi territorio, bien sea la amenaza del límite de mi territorio en sí, o bien sea porque me siento incapaz de organizar mi propio territorio. Puede ser mi casa, mi trabajo, mi corazón, lo que cada uno entienda por territorio. Entonces es como que no lo puedo organizar o lo siento atacado, siento que alguien entra sin permiso. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta el objeto de la fobia o del TOC, o digamos la acción que se hace en el TOC, porque esto nos va a dar pistas de cuál es ese segundo conflicto. Nada es al azar, es decir, si yo tengo un TOC de limpieza, seguramente esté relacionado a un conflicto de guarrada, donde me han hecho una guarrada, donde me han hecho una putada. Entonces es como que el trastorno lo llevo al extremo contrario, limpio para limpiar ese conflicto de guarrada. O por ejemplo, tengo fobia a volar. Esto va a implicar que uno de los conflictos ha sido la amenaza del territorio directamente. O bien de pánico, he sentido un pánico extremo ante alguna situación. Si combinamos estos dos, va a dar como resultado ese TOC o esa fobia. Si seguimos indagando en este tipo de trastornos, nos encontramos con los ataques de pánico. Se produce cuando una persona sufre un ataque porque siente un miedo irrefrenable a un peligro muy fuerte. Y ese peligro puede ser cualquier cosa, lo que esa persona considere peligroso. Los ataques de pánico se pueden enmarcar dentro de los trastornos de ansiedad, aunque también se pueden dar de manera aislada. Los dos conflictos que lo van a programar van a ser dos conflictos de miedo. En dos situaciones diferentes voy a sentir un miedo intenso. Sin embargo, el ataque se desencadena cuando viene el tercer conflicto, cuando viene la tercera circunstancia que me da ese miedo muy grande. Entonces ya es como que mi sistema llega hasta su límite, se bloquea y entro en ataque de pánico. Uno de esos conflictos de miedo puede ser la separación de una persona o algo o alguna circunstancia a la que yo siento que protejo. Entonces cuando eso se va de mi protección y yo no le puedo proteger, siento ese miedo.
uno de los conflictos puede ser ese tipo de miedo, ese tipo en concreto. Vamos a pasar a la amnesia. Bueno, la amnesia es un trastorno en el que la persona sufre una pérdida de memoria en la que es imposible recordar. Puede ser una amnesia total o una amnesia parcial y puede afectar, digamos, a cosas en concreto. Por ejemplo, se pueden olvidar nombres, números de teléfono, fechas, etc. Los dos conflictos que van a provocar la amnesia van a ser conflictos de separación o también de agresión. Puede ser que yo me haya tenido que separar de algo o alguien o alguna circunstancia, o que algo me agreda, siento una agresión de algo o alguien. Entonces me tengo que separar de ello para evitar el daño. Y si es algo en concreto a lo que se tiene amnesia, como os decía, las caras, los números, etc., se tendrá que buscar el conflicto dentro de ese ámbito. Por ejemplo, no recuerdo bien las caras. Veo las caras y no sé asociarlas. Entonces vamos a buscar un conflicto en el que la persona haya vivido una situación en la que, por ejemplo, haya pensado, es que no quiero volver a verte la cara. En estos rifirrafes que tenemos a veces es como, mira, vete que no te quiero volver a ver la cara. Pues esta persona en este momento grabó esa orden en el cerebro y olvida directamente las caras. Vamos con la rigidez mental. Este es un trastorno interesante. Son personas inamovibles, cabezotas, muy juiciosas con los demás, muy críticas. Digamos que las cosas solo tienen una manera de hacerse y es la suya. Este trastorno puede abarcar todos los aspectos de una persona, o puede que una persona sea de esta manera en un solo aspecto. Por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo soy así, pero en mi vida social y en mi familia no soy así. O puedo serlo en todos los aspectos de mi vida. O por ejemplo, cocinando soy muy maniático, pero en el resto de cosas me da igual. En este caso lo que se está produciendo es un hipercontrol del cerebro, donde el tálamo, la región de nuestro cerebro, ha tomado el control por completo. El tálamo es donde, digamos, entra toda la información y es el que se encarga de dirigirla. Te manda una parte al consciente, te manda una parte a los nervios, etc. Es como que distribuye la información. En este conflicto el tálamo no delega nada. Este trastorno da lugar a personalidades obsesivas, muy perfeccionistas y con cierta dificultad para adaptarse a los cambios y tomar decisiones. No quiere decir que todas estas características se den juntas. Tú puedes ser una persona obsesiva, pero muy capaz de tomar decisiones. O puede que se den las dos juntas. O puede ser que no puedas tomar decisiones y no seas nada obsesiva. Es decir, estos rasgos no se tienen por qué dar todos. Entonces este trastorno lo van a provocar dos conflictos que están afectando directamente al tálamo. El tálamo es la central, como hemos dicho, del juicio, de la información. Así que van a ser dos conflictos en los que me siento juzgado, bien sea por los demás o por mí mismo. Esto hace que la persona pierda confianza en sí misma. Entonces el cerebro decide delegar todo al tálamo, que es el juez. Es como, no voy a poder discernir bien por mí misma porque me van a juzgar mal. Entonces lo dejo todo a orden y juicio del tálamo. Así que se vivirán dos conflictos de juicio. Vamos allá con los trastornos del sueño, muy importantes y muy curiosos. Dentro de este grupo encontramos el insomnio, la hipersomnia, también podemos citar el sonambulismo e incluso el bruxismo, esto de apretar los dientes y chirriarlos durante la noche. Bueno, esto consiste en que nuestro periodo de sueño se ve alterado de alguna de estas maneras. Duermo poco, duermo mucho, me levanto, chirrío los dientes. Los conflictos que la provocan van a ser, por un lado, de miedo a algo o a alguien, pero luego vamos a tener ligeras pistas según el trastorno. Por ejemplo, en el insomnio nos está diciendo que tenemos que permanecer vigilantes ante algo. Tenemos que estar bien despiertos para evitar el peligro. Así que, si no tengo sueño, puedo estar vigilando y viendo que no viene ningún peligro. Sin embargo, la hipersomnia nos está diciendo que la solución es permanecer dormido. Así que habremos vivido un drama en el que nuestro cerebro interpreta que la mejor solución es estar ajeno a ese drama. Entonces, si estoy dormido, estoy completamente ajeno. Los sonámbulos suelen hacer alguna acción en específico. Hay algunos que se van a la cocina y hacen cosas, otros se van a una ventana. Entonces hay que ver exactamente qué acción está haciendo el sonámbulo, porque es una acción que se prohíbe o le han prohibido durante el día. En algún momento de su vida, esta acción le fue prohibida, o digamos que él tuvo que frenarlo y no hacerlo. Entonces durante la noche el inconsciente va a hacerla repetidamente, porque es la solución. Y en el bruxismo, digamos que la persona chirría los dientes y la sensación es como si
se estuviese callando. Es como, me tengo que morder la lengua, me tengo que morder la lengua, y es toda esta tensión que sale por la noche porque durante el día o en algún momento concreto nos estamos callando algo. Puede ser secretos, pueden ser cosas que evitamos decir. Entonces el bruxismo sale por la noche. También puede estar relacionados con gemelos muertos o gemelos que hemos tenido en el vientre y que se han muerto, o hermanos muertos, o dobles en la familia que tengamos, que seamos subyacentes, es decir, que se hayan muerto antes de nacer nosotros y nosotros como que expresamos lo que ellos no dijeron. Puede estar también relacionado con este mundo. Así que curiosos los trastornos del sueño. Vamos ahora con los trastornos de la alimentación. Aquí vamos a encontrar trastornos como la anorexia, la bulimia o incluso los atracones de comida. En general son trastornos en los que la persona tiene una mala relación con la comida y vuelca sus problemas en ella. Es decir, son trastornos en los que la comida es el problema o la comida es la solución. Por supuesto, es totalmente inconsciente e incontrolable. Entonces, si el problema es con la comida, ya tenemos una pista de cuál es uno de los conflictos. Va a tener que ser forzosamente un conflicto digestivo. Vamos a ver en concreto a continuación. En la anorexia se dan dos conflictos. Uno va a ser un problema de identidad o de imagen. La persona, digamos, tiene un conflicto con la imagen de su cuerpo o con su propia identidad. A lo mejor no está ni relacionado con el cuerpo. O bien puede tener un conflicto donde sienta mucha cólera y mucho rencor. Y el segundo conflicto que encontramos va a ser una situación en la que la persona siente muchísimo asco. Bien el asco o bien se va a tener que resistir a algo, sea lo que sea una persona, una circunstancia o una cosa. Se va a tener como que resistir a algo, bien sea porque cree que la va a dañar, o cree que es perjudicial, o cree que no lo debe hacer. De alguna manera se resiste a eso. Así que tenemos un conflicto de imagen o de cólera y por otro lado un conflicto de asco o de resistencia. Pueden combinarse. La bulimia, por otro lado, se programa al vivir conflictos también de asco o de resistencia, pero sumado a un conflicto de gran carencia. He vivido una gran carencia de algo, de lo que sea, en un momento, aunque sea puntual, por un microsegundo de mi vida. Y puede ser una carencia que no sea real, puede ser una carencia imaginaria. Por ejemplo, si en algún momento tú piensas que te vas a quedar tirado en la calle sin nada, sin ningún recurso, aunque sea por un minisegundo, eso ya puede estipular un conflicto de carencia. Así que como tengo esa carencia lleno y lleno y lleno, entonces cuando estoy llena esto me da asco y lo vomito. Los atracones de comida va a ser parecido a la bulimia porque se trata de llenar y llenar y llenar, y en estos casos se trata más bien de una carencia afectiva. En los casos de bulimia también se puede tratar de una carencia afectiva, pero en los atracones de comida normalmente siempre es una carencia afectiva. Por otro lado, puede haber una asociación de la comida a callarse. Por ejemplo, las típicas frases de come y calla, niño. O por ejemplo, cuando de pequeños machaconamente nos dan comida, cuando estamos tristes, cuando lloramos, cuando nos quejamos. Normalmente a un niño, para que deje de llorar o deje de incordiar, se le da comida. Bien sea un trozo de pan, una chuche, un palote, un no sé qué. Siempre es como que se le calla o se le intenta aliviar ese dolor con comida. Entonces el niño asocia sufro, comida. Para saber el origen exacto del conflicto de los atracones, es interesante ver si hay un patrón en los atracones. Es decir, por ejemplo, ¿son siempre de noche? El conflicto habrá ocurrido de noche. ¿Son siempre a una hora determinada o con una comida determinada? Hay que buscar ese pequeño patrón, porque nos ayudará a tener las pistas del conflicto original. Por supuesto, para hacer estos trastornos de la alimentación, los conflictos han tenido que ser profundos, graves para la persona. Vamos entonces con las adicciones. Vamos a ver, aquí atentos porque todos en mayor o menor medida tenemos adicción a algo. Las adicciones tienen el objetivo de transportarnos a otro lugar. Nos sacan de este mundo para llevarnos a otro. Normalmente ese otro mundo es más agradable, más placentero. Por lo que se deduce que uno de los conflictos ha sido bien de miedo, de pánico, entonces no me gusta estar aquí porque siento miedo, siento pánico, entonces me quiero ir, o bien de amenaza en el territorio. Yo estoy tan tranquilo en mi territorio y viene algo y me amenaza, entonces me quiero ir. Por otro lado, hay que tener en cuenta el objeto de la adicción, porque esto nos dará pistas de cuál es el otro conflicto que está soportando esta adicción. Vamos a ver los ejemplos más clásicos. Por ejemplo, las drogas, adicción a las drogas.
Si son drogas inyectadas, al inyectarse la droga en sangre quiere decir que es un conflicto con la sangre. Y la sangre no es símbolo de otra cosa, sino de la familia. Así que va a ser un conflicto relacionado con mi familia. Si son drogas digestivas, como por ejemplo la cocaína, que la snifas, va a tu aparato digestivo, o también al aparato respiratorio, es que tratas de buscar un nuevo espacio. Sea cual sea el conflicto, el sentimiento es: tengo que largarme de aquí. Así que busco ese nuevo espacio. Por ejemplo, otro tipo de adicción que hoy en día es muy frecuente es la adicción a los videojuegos. En este caso vamos a tener presentes un conflicto visual, ya que con los videojuegos estamos viendo constantemente imágenes. Así que este conflicto visual va a ser de que he visto algo que me ha impactado muchísimo y esto me ha producido un conflicto muy grande. Entonces he visto algo brutal para mí. Así que evado mi visión. Es como querer borrar las imágenes que yo tengo con otras imágenes. También tenemos la ludopatía, la adicción al juego. Cuando se tiene ludopatía, normalmente se ha vivido un conflicto de carencia. Me ha faltado algo muy fuerte. Puede ser afecto, dinero, comida, yo qué sé, un techo, una casa. Algo, me ha faltado algo en algún momento, aunque sea por microsegundos. También tenemos el alcoholismo. Dado que es un problema con un líquido, es decir, un líquido está en juego, el alcohol, va a ser un conflicto relacionado con nuestros referentes en la vida, ya que los líquidos, el líquido, el agua, es nuestro primer referente de vida, puesto que cuando somos fetos y nos conciben, estamos en un entorno acuático, con el líquido amniótico. Así que nuestro primer referente de vida es ese líquido. Es donde vivimos, es nuestra casa. Así que el líquido es nuestro referente vital. Por lo tanto, si tengo problemas con el alcohol, tengo conflictos con referentes de mi vida. Bien sea porque no tengo, porque se han hundido, me han decepcionado. También se ve en el alcoholismo se ve el sistema digestivo implicado. Así que esto nos muestra que también hay un conflicto donde el digestivo se ve afectado. Y cuando unimos este problema de referentes más la carencia afectiva, no lo puedo digerir. Entonces, por eso el sistema digestivo se ve afectado. Por último, vamos a ver aquí la adicción al tabaco. Con el tabaco, cuando se fuma, lo que se está buscando es un espacio diferente. Es decir, que entre a nuestros pulmones algo diferente. Así que vamos a buscar conflictos relacionados con mucho miedo, pánico, he sentido pánico en algún momento, o bien la amenaza en el territorio que tanto estamos mencionando. Algo viene a mi territorio y yo me siento amenazada. En muchas ocasiones el tabaquismo, o sea, la adicción a fumar, puede estar relacionado con conflictos con la madre. ¿Por qué? Porque cuando se fuma, digamos que se ponen en acción también los labios en un movimiento en el que recuerda al de succionar. Cuando somos bebés y mamamos del pecho de nuestra madre, ponemos esa misma forma y digamos que succionamos. Es lo mismo que hacen los fumadores cuando dan una calada. Así que puede estar relacionado en gran parte con la madre. Y la madre puede ser real, o sea, puede ser tu madre real, o puede ser una madre simbólica, por así decirlo. Así que eso depende de a quién sientas tú como tu madre. Por último, vamos a ver los tan manidos hoy en día trastornos de déficit de atención o trastornos de hiperactividad. Ahora todos los niños tienen hiperactividad, todos los niños tienen trastornos de déficit de atención. Digamos que ahora no se entiende bien que un niño es un niño y un niño tiene que ser inquieto. Un niño no puede estar sentado en una mesa porque se tiene que desarrollar. O sea, tiene un cuerpo que desarrollar, una musculatura que desarrollar, unos órganos que desarrollar, así que el niño va a estar en constante movimiento. Y esto no quiere decir que tenga un trastorno de hiperactividad. Ahora normalmente se medica mucho a los niños y se les diagnostica mal en este sentido, porque los niños cada vez pasan más tiempo sentados, ya sea delante de las videoconsolas, haciendo deberes, en el colegio, están permanentemente sentados. Entonces, de repente, cuando se ven libres, pues claro, se vuelven como locos, como cuando sueltas de la jaula a un pájaro o a un ratón o lo que sea, se vuelve loco y se empieza a mover mucho. Y parece que tiene un trastorno de hiperactividad, pero no, es que está soltando toda esa energía contenida que ha tenido que contener a lo largo del día. Así que no es que sea un niño hiperactivo, es que es un niño que no se mueve lo suficiente. Como decimos, nuestra sociedad es cada vez más virtual y esto también limita el movimiento de los niños, porque además ahora los niños se relacionan con el movimiento de manera diferente. Es como que cuando juegan a algo de moverse, ellos piensan que se están moviendo ellos, o su cerebro piensa que se están moviendo ellos, pero digamos que la energía se queda contenida. Normalmente antes de los 12 años se diagnostica esta hiperactividad.
Y después de los 12 años se dice que se tiene un trastorno de déficit de atención, porque no es capaz de prestar atención, está todo el rato como que se va. Cuando estos trastornos son reales, están bien diagnosticados... Ay, los vecinos hacen cosas raras, no entiendo. ¿Qué trastorno tenéis? Los niños, al fin y al cabo, con sus actos, reflejan los actos de los padres. Es decir, reflejan lo que los padres desean inconscientemente. Por lo que, normalmente, el conflicto de los trastornos de hiperactividad o de déficit de atención reside en los padres y no en el niño. El niño está haciendo la solución al conflicto de los padres. Por lo que normalmente, si el niño es menor de 10 años, se suele trabajar con los padres. Aquí pueden ser varios conflictos los que los padres estén viviendo. Por ejemplo, clásicos que se han dado muchas veces. La madre, durante el embarazo de ese niño, siente, bueno, pues le siente moverse y tal, y que da pataditas, y de repente llega unos días que no le siente. No se mueve, no siente nada. Y pasa un día y pasa otro, y entonces se empieza a preocupar. Ay, Dios mío, estará muerto, estará muerto, estará muerto. Entonces, bueno, se va a hacer pruebas y ven que todo está bien. Así que la madre ahí se relaja. Pero inconscientemente queda grabado. Si te mueves, estás vivo. Si te paras, estás muerto. Así que el movimiento es vida y estar parado es muerte. Así que el niño, cuando nazca, va, digamos, a expresar ese miedo de la madre, ese miedo inconsciente, y se va a estar moviendo todo el rato, como diciendo, mamá, que estoy vivo, que no te preocupes. También puede darse un conflicto en los padres en los que su movimiento se ha visto coartado, se ha visto frustrado. Es decir, han querido hacer algo, por ejemplo, un deporte, o yo qué sé, y puede ser de pequeños incluso, o sea, yo qué sé, por ejemplo, al padre se quería apuntar a fútbol y los padres no quisieron apuntarle nunca a fútbol. Entonces el padre se ha quedado como con esa frustración de jugar al fútbol. El caso es que se han visto como frustrados en una acción, en un movimiento que ellos querían hacer. Es decir, han vivido un conflicto motor. Por eso el niño se mueve tanto, porque el niño aporta la solución. Después de los 12 años, como os decía, este, digamos, trastorno pasa a ser como un déficit de atención. No es capaz de centrar la atención y entonces es más propenso a la agresividad. En estos casos, cuando se da este conflicto, hay que buscar un doble conflicto de identidad y de sentirme en mi lugar. Es decir, en algún momento he vivido un conflicto de identidad en el que no sé cuál es mi papel, no sé cuál es mi lugar. Puede ser en la familia. ¿Qué lugar ocupo yo en la familia? O en mi trabajo, o en mis amistades. No sé realmente ni quién soy, ni cómo soy, ni qué lugar tengo. Entonces esto me supone un conflicto. Y por otro lado, el otro doble conflicto va a ser un gran conflicto de ira. En algún momento he vivido algo que me ha dado tanta rabia y tanto enfado que me produce una ira tan profunda que no puedo expresar. Esto, al ser más bien después de los 12 años, puede pertenecer al niño, ya, o sea, el niño ya ha tenido bastantes experiencias por sí mismo, con conciencia, entonces entonces puede ser que sean conflictos ya del niño, o pueden seguir siendo conflictos de los padres. Esto hay que ir viendo. Bueno, hasta aquí todos los trastornos del comportamiento. Ya hemos visto todos entre ayer y hoy, entre los dos vídeos. Os recuerdo ver los dos por si se os ha escapado algo. Por último, quiero haceros unas puntillas, unas cosas, hay unos apuntes últimos. Y es que os he estado diciendo que en todos los trastornos del comportamiento hay dos conflictos al menos implicados. ¿Esto qué pasa? Hasta que yo no averigüe los dos conflictos, no se me va a quitar el trastorno del comportamiento, en el grado que sea. No. Realmente cuando se soluciona uno de esos conflictos, el trastorno desaparece, porque ya solo queda un conflicto. Entonces, para provocar el trastorno necesito dos conflictos. Así que cuando soluciono uno, mi trastorno del comportamiento desaparece. No es necesario, por lo tanto, buscar los dos. Si tú te has visto reflejado en algo y tienes uno de los conflictos claro, tienes que tomar conciencia de que ese es el origen del problema y, digamos, tratar de superar ese conflicto. A veces no podemos por nosotros mismos y necesitamos un terapeuta que nos guíe. Pero la toma de conciencia es muy importante. Es importante para aquellos que pues queráis indagar más o a lo mejor hacer terapia, y esto es como un vídeo de repaso, e incluso trabajar con vosotros mismos. Es muy importante cuando trabajamos los conflictos que están soportando un trastorno de comportamiento, no hacer ejercicios de imaginar. No podemos decir, imagina que estás en un campo y no sé qué, imagina que viene no sé quién, nada de imaginar. Porque precisamente el trastorno del comportamiento está hecho en la psique y no podemos reforzarlo con ejercicios de la psique.
Así que todo el rato tendremos que estar como volviendo a lo físico, en plan, ¿qué sientes? ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué ese dolor? A ver, amplifica ese dolor, como para que la persona baje de la psique a su cuerpo y entre en contacto con lo que está sintiendo físicamente. No podemos irnos a perseguirle a su mundo de delirio, porque es que nos perdemos nosotros detrás de él. Es importante también, aunque no hayamos descrito todo en detalle, es importante ver los comportamientos en exceso que tenemos nosotros. Porque aquí obviamente no se puede decir todos los aspectos de una persona, porque las personalidades son tan amplias y tan ricas en aspectos que es imposible decirlo todo. Pero por ejemplo, si tú tienes algún comportamiento que dices tú, ay, es que esto es un exceso, o no me gusta, o me siento incómodo pero no puedo parar de hacerlo, pues eso indica que es un pequeño trastorno de tu personalidad. Y por supuesto, como hemos estado viendo, también tiene su doble origen o incluso más. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que os quede, para que veáis claro. Por ejemplo, una de las cosas que yo trabajé cuando di este curso de trastornos del comportamiento es como mi necesidad de tener la última palabra. Yo tenía como una necesidad incontrolable de tener la última palabra. Entonces, en una discusión, aunque yo no tuviese razón, aunque yo no razón, sino aunque yo no fuese a convencer a la otra persona, yo tenía que decir como lo último. Entonces hay unos ejercicios súper bonitos. Bueno, un ejercicio en concreto muy bonito, que os voy a preparar 2 vídeos para que vosotros podáis hacerlo si es que tenéis algún trastorno de estos de personalidad, alguna puntilla en vuestra personalidad que queráis trabajar y pulir, como por ejemplo esto de tener la última palabra. Entonces es súper bonito, os voy a hacer un vídeo contándoos en qué consiste y otro vídeo con el ejercicio guiado. Así que espero que estéis muy atentos al canal, suscribiros si es que no lo estáis para no perderos este tipo de cosas que te van a ayudar fácil, inmediatamente en tu desarrollo de vida, y lo mejor es que es totalmente gratuito. Así que bueno, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya sido útil estos 2 vídeos. Muchísimas gracias por haber estado ahí aguantando mi verborrea. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.